Hola, ¿qué tal chicos? Estamos de regreso en nuestro curso de SQL Server básico. Recordemos que en el video anterior, ya vimos cómo crear nuestra base de datos. Ya vimos un ejemplo de qué tipos de datos básicos tenemos a nuestra disposición. Hay muchísimos más. De cómo vamos a manejar nosotros o cómo vamos a utilizar la información que me manda el cliente, la información que me manda el usuario, para poder almacenarla correctamente dentro de mis tablas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues crear una tabla, poder almacenarle datos. En este caso recordemos que la tabla son objetos, entonces tenemos que utilizar nuestro comando create table. Es muy buena práctica que nosotros usemos una nomenclatura que se llama Pascal. ¿A qué se refiere la nomenclatura que se llama Pascal? Cuando vamos a crear una tabla, una base de datos o una columna, una propiedad, un campo, la primera letra va a ir con mayúscula y las demás van con minúscula. ¿Sale? Ahora, ya que hablamos de los tipos de datos, vamos a crear una tabla que sea alumno, que va a ser muy básica. Vamos a hacer una pequeña agenda, vamos a insertar datos alumno, vamos a consultarlos, vamos a actualizarlos y vamos a eliminarlos. ¿De acuerdo? Como estamos en una base de datos relacional, nosotros tenemos que ponerle a mi tabla un ID. Yo puedo llamarlo como yo quiera. Puedo llamarlo alumno ID, alumno-ID, ID-alumno, como ustedes gusten. A mí me gusta hacerlo simple, ponerlo solamente ID. En este caso, el ID es el identificador que va a tener cada registro. Este ID es único. Para no estarme quebrando la cabeza de estar haciendo fórmulas y algoritmos para que no se repitan, SQL me la pone muy fácil. ¿Cómo? Diciéndome, ok, mira, el ID ponlo de tipo entero y utiliza una propiedad que se llame identity. Esta propiedad lo que me dice que va a ir incrementándose por defecto de uno en uno. Va a comenzar mi ID en 1 y cuando yo inserte otro registro va a ser 1 más 1, 2. Y inserto un nuevo registro, ok, 2 más 1, 3. Y va a ir generando un ID autoincremental solamente con esta pequeña propiedad. Ahora, existen diferentes tipos de constraint que lo vamos a ver más adelante. Ahora solamente les voy a mencionar que vamos a utilizar para nuestro ID una llave primaria que es un tipo de constraint. ¿A qué se refiere esto? Es una restricción. Vamos a tomarlo un poquito más adelante ese tema, ¿sale? De primera instancia solamente tenemos un ID de tipo entero, identity, y va a ser mi llave primaria. Este alumno, va a tener un nombre que va a ser n varchar de 70 porque va a ser un poquito de nombres largos. Va a tener un email que va a ser con una longitud de 50. Va a tener un teléfono celular que va a tener una longitud de 15 y va a tener un status que va a ser booleano. Ahora, cabe mencionar que dentro de la estructura de mi tabla los campos van a ir separados por una coma. Va a ir el nombre del campo, el tipo de dato que lleva el campo, en este caso la llave primaria, nombre del campo, tipo de dato, longitud en dado caso de que aplique, coma en mi siguiente campo. Ahora, dentro de programación, dentro de inclusive de la base de datos, hay campos que son requeridos. Poniendo un ejemplo muy breve, si yo me voy a autenticar en un foro en internet, un campo requerido es el correo electrónico. No me va a permitir el foro seguir adelante si yo no pongo el correo electrónico. Esto es muy importante. Puedo omitir el teléfono celular o la dirección, pero el email es requerido. Entonces, en este caso, nuestro nombre es requerido. Por lo tanto, no me va a permitir valores nulos.
y yo tengo que especificarle que va a ser un not null. Quiere decir que este campo en específico no lo puedo enviar nulo. El email, como de momento no es útil para mí, vamos a dejarlo que sí acepte valores nulos. Y el teléfono celular no va a aceptar valores nulos porque yo lo tengo que contactar de alguna manera. Entonces aquí ya estoy creando mi tabla. ¿Con qué estándar? Con el estándar de Pascal. La primera letra es mayúscula, las demás minúscula. En el caso de las palabras que sean 2, 3 o más palabras, la primera es mayúscula, lo demás minúscula. La primera letra de la siguiente palabra es mayúscula y lo demás se hace minúscula. ¿Sale? Esta es la forma correcta o con una buena práctica de crear lo que serían mis tablas. Vamos a crear la tabla correspondiente. Me dice que ya se creó. Vamos a la base de datos, actualizamos, y aquí en mi base de datos, en el apartado de tablas, veo que ya tenemos lo que sería un alumno. Bueno, de momento para este video sería todo. Estamos aprendiendo cómo se nombran las tablas, qué tipo de nomenclatura es la correcta y un poquito de lo que serían los constraints. En el siguiente video vamos a ver cómo poder insertar datos, consultarlos para poder trabajar con ellos. ¿Sale? Estamos en contacto, nos vemos.